Buenos días chicos del tercer año de secundaria. Empezamos con el curso de trigonometría, el tema es razones trigonométricas 1. Así que vamos a empezar. Dice, definición. Son los resultados que se obtienen al dividir entre sí los lados de un triángulo rectángulo. Dichos resultados poseen un nombre y dependen de la posición que guarden los lados que se dividen respecto al ángulo agudo considerado del gráfico. Muy bien, tenemos nuestro triángulo rectángulo. Recuerda que el triángulo rectángulo posee un ángulo que mide 90 grados, ¿correcto? Que siempre se representa con un pequeño cuadradito. Entonces, listo, allí lo tenemos. Ahora, los dos ángulos agudos, ¿por qué? Porque son menores de 90, van a ser complementarios. Quiere decir que estos dos van a sumar 90 grados. Aquí está, alfa más teta suman 90 grados. Aparte, usted debe saber quién es la hipotenusa, ¿verdad? Usted sabe que la hipotenusa es aquel que se le opone al ángulo de 90 grados, ¿verdad? Que para nosotros sería B. Decimos entonces el teorema de Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de cada cateto al cuadrado. Sería entonces b al cuadrado igual al cateto a al cuadrado más el cateto c al cuadrado. Este es el teorema de Pitágoras. Muy bien. Ahora, para realizar una correcta figura de un triángulo es de la siguiente manera, con los vértices A, B y C. Y a cada ángulo se le va a poner su letra minúscula. Por ejemplo, acá tenemos el ángulo A mayúscula. Se le pone el lado A minúscula. A B mayúscula se le pone B minúscula. A C mayúscula se le pone C minúscula, ¿verdad? Ahí nos damos cuenta cómo es que en verdad se puede graficar un triángulo rectángulo cuando no te lo den, ¿no? Como gráfico de tu ejercicio. Eso lo vamos a ver más adelante en los ejercicios, así que no te preocupes. A ver, luego tenemos las razones trigonométricas sencillas. Decimos, definimos con respecto a alfa. Sabes bien que las razones van a depender mucho de qué ángulo estés tratando. ¿Por qué? Porque los catetos opuestos y adyacente van a depender mucho del ángulo. Por ejemplo, te lo pongo así sencillo. Para el ángulo teta, su cateto opuesto, o sea, el que se lo pone, es C, ¿verdad? Y su adyacente sería A. Pero para alfa, su cateto opuesto es A y su cateto adyacente es C. ¿Ves cómo cambia la percepción? Profe, y B es el único que nunca va a cambiar porque ves la hipotenusa, se le pone el ángulo de 90. Él nunca cambia, ¿verdad? Entonces, depende de la percepción, los catetos opuestos y adyacentes de teta y de alfa. De ellos dos sí son variables, pero la hipotenusa se mantiene, ¿correcto? Va a depender mucho del ángulo que vamos a describir. Así que el seno está el seno está definido como cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno como cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Hay una memotecnia bien fácil para que usted pueda recordar estos, ¿no? Tenemos la siguiente, SOHCAHTOA. ¿Qué quiere decir, profesor? Muy bien, tenemos SOHCAHTOA. De aquí vamos a sacar, te vas a dar cuenta que van a salir, salen en sí las 6 razones trigonométricas, pero para este primer tema de razones trigonométricas solamente necesitamos 3. Entonces, vamos a ver. Hablamos primero del seno, ¿verdad? Se representa como sen. El seno, profesor, va a ser igual. Acá está. S, cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿verdad? Está definido como cateto opuesto sobre hipotenusa. Muy bien, luego tenemos K. Muy bien, el coseno. Decimos que el coseno, está, tenemos allí. Decimos entonces que el coseno va a ser igual A sobre H sería cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿correcto? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Tenemos TOA. De TOA sacamos lo siguiente. Profe, la tangente, que está representada como TG. La tangente, profesor, es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿verdad? Muy bien, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y de ello tenemos las 3 razones trigonométricas que sería el seno, el coseno y la tangente, ¿no? De eso la simple palabra SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. Y luego le damos H y H a la O y a la A. Muy bien. Espero por favor que te sirva de mucho esta memotecnia que es muy utilizada por los profesores de trigonometría. Muy bien. Sabiendo esto ya, sabemos un triángulo rectángulo, conocemos su hipotenusa, los catetos adyacentes, opuestos, conocemos las razones trigonométricas, podemos resolver. Y vamos a resolver nuestro ejercicio de la página 120. Muy bien. Vamos entonces a resolver. Y nos dicen lo siguiente. Profe, nos están diciendo, en primer lugar, en un triángulo ABC, el ángulo B es igual a 90 grados. Quiere decir, también esto también se lee como recto en B. Calcular R que es igual al seno cuadrado de A más el coseno cuadrado de A.
Muy bien. Nos están hablando primero de un triangulito rectángulo, así que vamos a colocar nuestro triángulo rectángulo. A ver, lo colocamos por allí. Y entonces vamos a también colocar el ángulo, ¿verdad? De 90 grados, porque si no sería un triángulo rectángulo. Colocamos por acá el ángulo de 90 grados. Muy bien, ahí está. Ahora sí, decimos, en un triángulo ABC, muy bien, sus vértices van a ser ABC, pero este tiene que ser recto en B, o sea, el ángulo de 90 grados tiene que estar en B, muy bien. Entonces, es por dato que B es el ángulo recto. Ahí está. Muy bien, ahora sí podemos colocar entonces los siguientes ángulos, que sería ABC. A, B y por aquí sería C, ¿verdad? Los vértices también funcionan como ángulos, ¿ah? Así que no te sorprendas. Ahora, te dije, para una correcta gráfica de un triángulo rectángulo, si es que no está de dato, lo que usted tiene que hacer es colocar los lados como letras minúsculas, ¿verdad? A C mayúscula se le pone el lado C minúscula, ¿verdad? Al ángulo B mayúscula se le pone el lado B minúscula. Al ángulo A mayúscula se le pone el lado A minúscula. Ahí está. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a poder calcular el seno cuadrado de A más el coseno cuadrado de A. Muy bien. Vamos a ver de qué nos están hablando. Entonces, vamos a colocar nosotros. Aquí está. Muy bien. Decimos, profesor, el seno, en primer lugar, está definido como el cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿verdad? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Muy bien. Y el coseno está definido como el cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿verdad? Muy bien, además tienes que recordar el teorema de Pitágoras, que te dice lo siguiente. Te dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos cada uno al cuadrado, ¿verdad? Al primer cateto al cuadrado, más el segundo cateto también al cuadrado, ¿correcto? Ese es el teorema de Pitágoras. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar, profesor. Quiero el seno de A. Muy bien. Vamos a ver entonces, profesor. A, ¿quién se lo pone? A, profesor, se le opone A minúscula, su cateto opuesto. Su cateto adyacente sería C y la hipotenusa pues es B, ¿no? Vamos a colocar los elementos entonces de ese triángulo rectángulo. Y digo entonces yo, profesor, mis elementos serían los siguientes. Mi hipotenusa, le vamos a poner hipo. Mi hipotenusa, profe, es B, ¿verdad? Porque B se le pone el ángulo de 90. Mi cateto opuesto y mi cateto adyacente. Quiero el cateto opuesto del ángulo A. Y quiero el cateto adyacente del ángulo A, ¿correcto? Entonces digo, para el ángulo A, su cateto opuesto, ¿quién es? Es A minúscula. Su cateto adyacente, ¿quién será? C minúscula, ¿verdad? Ahí está, y lo tenemos. Ahora sí podemos reemplazar entonces. Nos están pidiendo a nosotros. Vamos a colocarlo por aquí. Nos piden el seno y el coseno. Muy bien. Ambos de A, ¿verdad? Muy bien. Colocamos entonces lo siguiente. Nos piden también que lo sumemos, pero estos van a estar elevados al cuadrado, así que primero vamos a calcularlo. Nos piden el seno de A y el coseno de A. El seno es el cateto opuesto. El cateto opuesto de A, ¿quién es? A minúscula, ¿verdad? Correcto, colocamos A minúscula. Y la hipotenusa sería B minúscula. Muy bien. Esa es la hipotenusa. Ahora, el coseno de A. El cateto adyacente de A, ¿quién es? Es C, ¿verdad? Muy bien. ¿Y la hipotenusa quién es? Es B. Muy bien. Nos están pidiendo la suma de estos elevados al cuadrado. Muy bien. Entonces decimos lo siguiente, profesor. Nos están pidiendo elevado al cuadrado. Sería entonces, profesor, el seno de A al cuadrado, ¿verdad? El seno de A elevado al cuadrado. Correcto, el seno de A elevado al cuadrado. Muy bien. Tenemos también más el coseno de B elevado al cuadrado también. Muy bien, el seno de A es A sobre B, ¿correcto? A sobre B. El coseno de A es C sobre B. Muy bien, C sobre B. Ahora, hay una propiedad de la potenciación que dice lo siguiente,
que si tengo una división elevada a un exponente, el exponente entra tanto al numerador como al denominador. Tanto al numerador como al denominador. ¿Cómo nos quedaría eso entonces? Nos quedaría de la siguiente manera. Sería igual entonces a al cuadrado sobre b al cuadrado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entra cada uno en primer lugar. A al cuadrado más b al cuadrado, ¿verdad? Todo esto más lo mismo, ¿no? C al cuadrado sobre b al cuadrado porque también entró a cada uno. A al cuadrado, abajo tenemos b al cuadrado, por aquí tenemos c al cuadrado, dividido entre b también al cuadrado, ¿verdad? ¿Dónde sale esto? Sale de aquí. El 2 entra al a cuadrado, el 2 entra con b al cuadrado, 2 con c al cuadrado, 2 con b al cuadrado, ¿verdad? Ahora, si usted se da cuenta, y usted es conocedor, esas son unas fracciones homogéneas. Y cuando yo sume fracciones homogéneas, ¿qué va a pasar? Como se repite el denominador, coloco el denominador que se repite y sumo solamente los numeradores, ¿verdad? Sería entonces, profesor, eso igual. Tengo allí la división de a cuadrado más c cuadrado. Correcto. A cuadrado más c cuadrado. Todo dividido entre b al cuadrado, ¿verdad? Dividido entre b al cuadrado. Ya, profe, ¿qué? ¿Así lo dejo? Vamos a ver. Pero también usted conoce el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a cada uno de los catetos elevados al cuadrado. Y estos se van a sumar. La hipotenusa, ¿quién es? Es b, ¿verdad? Digo entonces yo. B al cuadrado va a ser igual. El primer cateto sería a minúscula, ¿verdad? A minúscula al cuadrado. Más el segundo cateto que sería b minúscula al cuadrado, ¿verdad? Recuerda, b es la hipotenusa, a y c son catetos. Ahí está. Profe, entonces b al cuadrado es igual a al cuadrado más c cuadrado. Sí. ¿Y eso no es lo que tienes acá arriba también? Sí, profesor. Entonces, ¿qué voy a reemplazar? Digo lo siguiente. Esto va a ser igual entonces a la división. Reemplazo a cuadrado más c cuadrado es igual a b cuadrado. Muy bien. De ahí hemos obtenido eso de allí. Profe, reemplazo. Pero abajo también tengo b cuadrado. Una pregunta. B cuadrado entre b cuadrado, lo mismo entre lo mismo, ¿cuánto sería? Por ejemplo, si yo tengo 5 entre 5, eso es 1. 3 entre 3 es 1. Lo mismo entre lo mismo siempre me da 1. Y esa entonces es la respuesta de nuestro ejercicio. Con el tiempo te vas a dar cuenta que esta es una identidad pitagórica también, ¿verdad? Pero bueno, para nuestro ejercicio, lo primero que tenemos que saber es cómo encontrar el seno, el coseno, elevar al cuadrado, luego lo sumamos y mediante Pitágoras obtenemos un dato adicional. Muy bien, vamos al segundo ejercicio. Nos dice, en un triángulo ABC, B es igual a 90 grados, simplificar. Muy bien, nuevamente nos dicen que el ángulo es recto en B. Muy bien, como el ángulo es recto en B, vamos a poder copiar nuestro triángulo anterior, ¿verdad? Vamos a copiarlo nada más para evitarnos estar dibujando cada rato. Muy bien, ahí está. Tenemos nuestro triángulo rectángulo, nuevamente dice que es recto en B, así que está correctamente dibujado. Y sabes que a los ángulos mayúscula se le ponen lados en minúscula, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a desarrollar nuestro ejercicio. Muy bien, decimos lo siguiente, decimos esto. Tenemos, profesor, en primer lugar, el seno, quiero el seno de A, quiero la tangente de A, quiero el coseno de C. Muy bien, primero vamos con A. Y también te piden, no, bueno, nuevamente la tangente de A. Primero quiero la tangente de A, profesor. Digo yo, la tangente de A, correcto. ¿Sabes que la tangente está definida como qué? Profe, la tangente está definida como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más nos están pidiendo? Nos piden lo que es el seno de A, ¿correcto? El seno de A. Usted sabe que el seno está definido como cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿verdad? Muy bien, cateto opuesto sobre hipotenusa. Este es para A. Ahora, para C, me están pidiendo para C también. Dice, el coseno de C. ¿Quiere encontrar, profesor, el coseno de C? Muy bien, ¿sabe usted que el coseno, nos piden el coseno de C, el coseno está definido como cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿verdad?
Muy bien, quiero conocer ahora los elementos para A. Primero quiero conocer la hipo, o sea, la hipotenusa, es B, ¿verdad? Muy bien. En ambos casos la hipotenusa va a ser B. Sabes que la hipotenusa es algo que nunca cambia, ¿verdad? Ya te lo expliqué al principio. Para ambos casos entonces la hipotenusa, para nosotros simplemente hipo, será B. Muy bien. Ahora lo que viene es lo que te expliqué al principio. Depende del ángulo. Primero, vamos para el caso de A. Para A, profesor, decimos lo siguiente. Para A, su cateto opuesto es A minúscula. Y su cateto adyacente es C minúscula, ¿correcto? Decimos entonces, para A, porque estamos viendo el ángulo A, su cateto adyacente, ¿verdad? El cateto adyacente, perdón, el cateto opuesto primero de A es A minúscula. El cateto adyacente de A es C minúscula, ¿verdad? Muy bien. Ahora, para C, ¿cómo sería? Para C, el cateto opuesto, vamos a poner cateto opuesto S, y el cateto adyacente S, ¿verdad? Muy bien, el cateto opuesto S, vamos a ver, a C se le opone, muy bien, a C, profesor, se le opone C minúscula, ¿correcto? Y su adyacente es A minúscula. Ahí está, eso es para C. Decimos entonces, para C, profesor, su cateto opuesto es C minúscula. Su cateto adyacente, A minúscula. ¿Qué nos están pidiendo a nosotros? Nos piden su tangente, nos piden su seno, para A, y para C nos piden su coseno. Muy bien. Así que vamos a tener que encontrar esos valores de allí. Y decimos, para lo que es el coseno de C, en primer lugar, nos piden el cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿verdad? Decimos entonces, profesor, esto va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Pero el cateto adyacente de C, ¿quién es? A, ¿verdad? Sobre la hipotenusa que vale B. Muy bien. Ahora, para lo que es, profesor, la tangente, ¿correcto? Para la tangente, profesor, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Conozco el cateto opuesto de A? Sí, ¿verdad? Sé que el cateto opuesto de A es A minúscula. Y el cateto adyacente de A es C minúscula, ¿verdad? Muy bien, ahí está. Quiero el seno, profesor. Sé que el seno va a ser el cateto opuesto. El cateto opuesto de A es A minúscula y la hipotenusa sabes que es B minúscula, ¿verdad? Muy bien, hasta ahí hemos ya encontrado las razones trigonométricas que nos están pidiendo. Ahora simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Debemos de reemplazar en la expresión que nos están dando, donde nos dicen lo siguiente. Nos dice, profesor, que P debe ser igual a la división del seno de A multiplicado por la tangente de A dividido sobre el coseno de C, todo esto menos la tangente de A, ¿verdad? Muy bien, ahí está, eso es lo que nos están pidiendo. Entonces, en primer lugar, nos piden la multiplicación del seno de A por la tangente de A. Vamos a multiplicar entonces. Decimos entonces, P va a ser igual. Tenemos allí la división. Vamos a multiplicar. Sé que el seno de A es, tenemos acá el seno de A sobre B, ¿correcto? Multiplicado, dice, por la tangente de A, ¿correcto? Ahora, pero la tangente de A es A sobre C. Dividido entre el coseno de C. Muy bien. Y el coseno de C es A sobre B. Tengo entonces yo A sobre B. Muy bien. Todo esto nos dicen menos la tangente de A, que usted sabe que es A sobre C, ¿verdad? Muy bien. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que usted pueda observar mejor. A ver. Eso es lo que nos están dando, ¿bien? Ahora sí, vamos a poder resolver primero. Sabe que las fracciones se multiplican de frente, ¿verdad? Eso ya lo hemos dicho. Sería acá A por A y B por C, ¿verdad? Muy bien. Vamos a colocar eso entonces debajo. Ese profesor digo yo. Debajo tenemos lo siguiente. P, que va a ser igual entonces a la división
de esa multiplicación de fracciones que hemos puesto, ¿verdad? Dividido sobre el coseno de C, que era A sobre B, ¿verdad? Si vamos a multiplicar A por A, recuerda que el producto de bases iguales es exponentes de suma. A está la 1, acá también A está la 1. 1 más 1 sería 2, sería A al cuadrado, ¿verdad? Tengo entonces yo A al cuadrado. A ver, pero en lugar de ponerlo como A al cuadrado, vamos a colocarlo como A por A nada más. ¿Está bien? Correcto, tenemos A por A. También ahora ya sabes adicional que sería A al cuadrado, pero vamos a ponerlo así por un dato que ahorita te vas a dar cuenta. Y debajo tenemos B por C. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer, profesor? Si usted se da cuenta, tenemos dos divisiones, ¿verdad? Una arriba como numerador y otra abajo como denominador. Y para este caso vamos a hacer algo que usted debe conocer como extremos y medios. Muy bien. Se dice, los extremos se van a multiplicar y los medios también. Y esto nos va a originar una nueva fracción que sería, teniendo como numerador al producto de extremos, que no es nada más y nada menos que A por A multiplicado por B, A por A por B, y abajo tenemos entonces B por C por A, ¿no? Si lo ponemos en orden sería A por B por C. Muy bien. Profe, pero no se olvide que todo esto está restado con A sobre C. Sí, sé que está restado con A sobre C. Menos A sobre C. Muy bien. Ahí está entonces. Ahora, ¿para qué he hecho esto, profesor? Porque cuando tú estás multiplicando arriba y multiplicas abajo también por el mismo factor, se pueden cancelar. Vamos a ver quiénes se repiten, ¿ah? Siempre y cuando multipliquen. Profe, A está multiplicando arriba, pero A también multiplica abajo. Entonces, estas dos A se van. Profe, B multiplica arriba y B multiplica abajo. También se van, ¿correcto? Me quedaría entonces solamente A sobre C menos A sobre C. Entonces colocamos lo siguiente. Sería entonces P, ¿verdad? Vamos a poner que P va a ser igual. Decimos lo siguiente entonces. Profe, P va a ser igual. Muy bien, P va a ser igual entonces a A sobre C menos A sobre C. Profe, división de resta de fracciones homogéneas, eso. Sí, podría ser, pero tú también sabes que, por ejemplo, si yo resto 5 menos 5, eso es 0. 2 menos 2 es 0, 3 menos 3 es 0. Lo mismo menos lo mismo sería 0, ¿verdad? Y esa sería entonces nuestra respuesta a nuestro segundo ejercicio. Vamos al tercer ejercicio que dice, en un triángulo rectángulo los lados menores miden 3 centímetros y 4 centímetros. Calcular el coseno del menor ángulo agudo de dicho triángulo. Muy bien, vamos a llevarnos a nuestro triángulo entonces, pero ahora ya no nos están dando incógnitas, ¿correcto? Pero de igual manera yo lo voy a colocar ABC. Muy bien, solamente que ahora ya nos están diciendo las longitudes de los lados, ¿correcto? Muy bien, nos dicen que dicen, los lados menores miden 3 centímetros y 4. ¿Por qué te dicen esto? Porque el lado más grande siempre es la hipotenusa. No te están dando la hipotenusa. Te dan los menores, ¿verdad? Que sería, aquí sería 4 centímetros. Y por aquí tendría yo entonces 3 centímetros. Recuerda algo importante. A mayor lado se le pone mayor ángulo. A menor lado se le pone menor ángulo. Nos piden calcular el coseno del menor ángulo agudo. Entonces, profesor, entre estos dos, ¿quién es mayor? 4. Se le pondrá un ángulo grande, ¿no? Pero 3 es más chiquito, entonces se le pondrá el ángulo menor, y eso es justo lo que nos están pidiendo. En un triángulo rectángulo, los lados menores, calcular el coseno del menor ángulo. ¿Quién es el menor ángulo? Sería A, ¿verdad? Vamos a colocar entonces el menor ángulo sería A. ¿Por qué? Porque se le pone un lado que es más pequeño. Decimos, el menor ángulo es A. Muy bien. Ahora, profe, quiero calcular el coseno de A. Muy bien. Pero usted sabe que el coseno está definido como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Correcto? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Profe, quiero conocer los elementos de A. Muy bien. Quiero conocer la hipo. Profe, la hipo no hay. Le voy a colocar una X.
el cateto opuesto de A, ¿quién es? Sería 3, ¿verdad? El cateto adyacente de A sería 4. Muy bien, te piden a ti el coseno, así que necesitamos el cateto adyacente y la hipotenusa. Por ejemplo, la hipotenusa es X. Muy bien, pero ¿sabes qué puedes hacer también? Puedes hacer lo siguiente. ¿Cuál es el teorema que te permite encontrar un lado del triángulo rectángulo? Sería el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Vamos a utilizar el teorema de Pitágoras entonces para poder hallar el valor de x. Y decimos la hipotenusa al cuadrado. ¿Quién es la hipotenusa? X al cuadrado. El primer cateto al cuadrado. ¿Quién es el primer cateto? Es 3, ¿verdad? Más el segundo cateto al cuadrado, que es 4. Resolvemos entonces. X al cuadrado va a ser igual a 3 al cuadrado, que es 9, más 4 al cuadrado, que es 16. X al cuadrado entonces va a ser igual a 25. X, profesor, se va a quedar solito. Vamos a ponerlo por acá. X se queda solito y pasaría como raíz cuadrada, ¿verdad? Si está potenciando, pasa al otro lado a radicar. Sería raíz cuadrada de 25 y esto es igual a 5, ¿verdad? Muy bien, esto es igual a 5 entonces. ¿Es de la respuesta? No, porque ese es el valor de x, así te piden el coseno. Muy bien, el coseno sería igual entonces, profesor, al cateto adyacente, que sabemos que vale 4, sobre la hipotenusa, profe, que vale 5, ¿verdad? Y esa entonces sería la respuesta al tercer ejercicio. Muy bien, vamos ahora a nuestro cuarto ejercicio. Nos dicen lo siguiente. En un triángulo rectángulo, los catetos están en relación de 3 a 2. Hallar el seno del menor ángulo agudo del triángulo. Muy bien. ¿Qué quiere decir que estén en relación de 3 a 2? Ahorita vas a ver. En primer lugar, ya sabes, nos llevamos a nuestro triangulito, ¿verdad? Nos llevamos a nuestro triangulito. Dice que los lados van a estar en relación de 3 a 2. Muy bien. Nos hablan de los catetos, pero no nos hablan de la hipotenusa, así que nuevamente le colocamos una X. ¿Está bien? Nos piden además el seno. Colocamos por acá, nos piden el seno del menor ángulo agudo. Nuevamente nos piden el seno del menor, pero sabemos inicialmente que el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿verdad? Muy bien, nos están dando un dato. Dice que los lados están en relación de 3 a 2. ¿Qué quiere decir? Vamos a ponerle por acá de repente, ¿no? Este lado A minúscula, ya sabes. Por acá, este lado B minúscula, ¿correcto? En relación quiere decir lo siguiente. A ver. Colocamos entonces. Profesor, nos dicen que esos lados están en una relación, quiere decir en una división, ¿verdad? De 3 a 2. Digo entonces, el lado A entre el lado B debe ser igual a una relación de 3 a 2. ¿Qué quiere decir 3 entre 2? Muy bien. Profe, ¿quiere decir que A vale 3 y B vale 2? No, si están en relación es porque estos son acompañados de una constante, ¿verdad? Sería 2K y 3K. Eso quiere decir cuando tengan que estén en relación. No te están diciendo que sea 3 y 2, por favor, ¿ya? Muy bien. A ver, entonces decimos A vale 3K, ¿correcto? Entonces, este cateto sería igual a 3K. Te hablan de B también. Muy bien. B entonces sería igual a 2K, ¿correcto? Muy bien. Recuerde usted lo que hemos hablado acerca de... Vamos a cambiar este orden de aquí, por favor, porque si usted se da cuenta, visualmente este lado es más grande y este lado es más pequeño. ¿Quién sería más grande, 3K o 2K? Si yo hablo del triple, es más grande que el doble, ¿verdad? Así que él debería estar aquí y él por aquí. No afecta en nada por si acaso, solamente por un arreglo visual, porque se ve que este es más grande que este, así que le colocamos aquí 3K. Muy bien. Profesor, quiero saber el valor de la hipotenusa. ¿Cómo sería? Lo vamos a calcular mediante Pitágoras. Nuevamente utilizamos el teorema de Pitágoras. Muy bien. Vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Nos dicen lo siguiente. Dice que la hipotenusa, ya es x al cuadrado va a ser igual al primer cateto, que es 2k elevado al cuadrado. Muy bien. Más 3k elevado al cuadrado. ¿Correcto? Usted debe saber lo siguiente. Cuando yo tengo
un producto elevado a una potencia, la potencia ingresa a cada uno de ellos, ¿verdad? Igual que como en la división, igualito en la potenciación va a ingresar a cada uno de ellos. Ahí está. Entonces, ¿qué nos quedaría? Tendríamos, profesor, x al cuadrado va a ser igual entonces a 2 al cuadrado por k al cuadrado más 3 al cuadrado por k al cuadrado, ¿verdad? Eso es lo que nos están dando. Tenemos 2 al cuadrado multiplicado por k al cuadrado más 3 veces al cuadrado, perdón, más 3 al cuadrado multiplicado por k al cuadrado. Muy bien. Sería entonces esto igual, x al cuadrado va a ser igual, 2 al cuadrado es 4. ¿4 qué? 4k cuadrado, ¿verdad? Más 3 al cuadrado que es 9, sería 9k cuadrado. Muy bien. X al cuadrado entonces va a ser igual, decimos entonces x al cuadrado, profesor, va a ser igual 4k cuadrado más 9k cuadrado sería 13k cuadrado, ¿verdad? Muy bien. Este x que está al cuadrado va a pasar a radicar, por lo tanto sería x va a ser igual a la raíz cuadrada de 13k cuadrado. Ahora, es otra propiedad de eh, de la radicación, que la raíz, al igual como el exponente entra, la raíz también entra. Entra primero con 13 y luego con k al cuadrado. Sería entonces, profe, la raíz cuadrada de 13 multiplicado por la raíz cuadrada de k al cuadrado. Y usted sabe, esta es otra propiedad también, usted debe conocer ley de exponentes, que ya lo debe haber visto desde primaria. Si nosotros tenemos, profesor, raíz n de elevado a la n, raíz de índice n de a elevado a la n. Cuando el índice y el exponente son iguales, se cancelan y simplemente me quedaría a, ¿correcto? Aquí tenemos, recuerda que cuando en una raíz no hay nada, es porque es una raíz cuadrada y es un 2, ¿correcto? Entonces tenemos índice y exponentes iguales, 2 y 2, 2 y 2 se van, ¿verdad? Muy bien. Con esto obtenemos lo siguiente, nos quedaría entonces esto, profesor, va a ser igual. Esto va a ser igual entonces raíz de 13, porque con él no pasó nada, él sigue siendo raíz de 13. ¿Y cómo se fue el 2 del índice con el 2 del exponente de la raíz cuadrada de k al cuadrado? Sería solamente k, ¿verdad? Muy bien. Raíz de 13k, entonces, es el valor de la hipotenusa. Ahora sí podemos calcular lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo el seno. El seno sería igual, entonces, por eso el cateto opuesto del ángulo menor. Sabemos que el ángulo menor va a ser aquel al que se le ponga el lado menor. El lado menor es 2K. Se le pone a A. Entonces A va a ser nuestro ángulo menor. Su cateto opuesto es 2K. Y la hipotenusa es X, ¿verdad? Muy bien. Reemplazamos entonces. Va a ser igual al cateto opuesto, que es 2K. Muy bien. Dividido entre la hipotenusa, que es raíz de 13K. Ahora, lo que te dije hace un momento, si tenemos un factor que multiplica arriba y divide abajo, se puede cancelar. Para este caso sería k y k, ¿verdad? K y k se cancelan. Y nos quedaría 2 sobre raíz de 13. Pero usted sabe lo siguiente, que no puede quedar una raíz como denominador, ¿verdad? Se lo dije al principio. Entonces tendría que multiplicar yo por raíz. ¿Qué raíz nos molesta? Raíz de 13. Por raíz de 13 arriba, por raíz de 13 abajo. Esto se llama racionalizar, que usted lo debe de conocer también. Sería raíz de 13 entre raíz de 13. Este proceso es para que se pueda cancelar la raíz que está abajo. Y ahorita se va a dar cuenta cómo lo vamos a hacer. Raíz de 13 por raíz de 13, ¿verdad? Esto va a ser igual entonces a 2 veces la raíz de 13. 2 veces la raíz de 13. Dividido entre raíz de 13 por raíz de 13. Muy bien, a ver, lo voy a colocar por acá. Si usted tiene, por ejemplo, raíz de a por la raíz de a, usted sabe que exponentes, producto de bases iguales exponentes se suman y están elevado a la 1 y a la 1. Sería igual a raíz de a elevado al cuadrado. Y lo mismo que te dije hace un momento.
Cuando no hay nada, hay un 2. Y si son el índice y el exponente iguales, se cancelan y simplemente me quedaría A, ¿verdad? Siguiendo ese proceso, ahí vamos a tener raíz de 13 multiplicado por la raíz de 13. Si tenemos eso, sería entonces raíz de 13 al cuadrado. Pero sabemos que el índice aquí también es 2, ¿verdad? Porque es una raíz cuadrada. Se va y se va. Y simplemente nos quedaría 13, ¿verdad? Muy bien. Entonces diríamos que raíz de 13 por raíz de 13 sería solamente 13. Y esa recién sería nuestra respuesta entonces a este ejercicio. Correcto, entonces esa es la respuesta. Muy bien. Hasta ahí entonces hemos resuelto el cuarto ejercicio. Borramos esto de aquí para que no se vea mal. Y nos vamos ahora al quinto ejercicio. Que nos dice, en un triángulo rectángulo la hipotenusa y un cateto están en relación de 5 a 3. Sume los senos de los ángulos del triángulo. Muy bien. Vamos subiendo de nivel cada vez más. Así que nuevamente copiamos nuestro triangulito. Ponemos por aquí. Nos hablan de los catetos. No conocemos la hipotenusa. Nuevamente le ponemos una X. ¿Verdad? Nos dicen que van a estar en relación de 5 a 3. Entonces vamos a hacer de frente, ¿verdad? Si nos dicen que va a estar en relación de 5 a 3, quiere decir 5K y 3K. Entonces el más grande sería 5K. El más pequeño sería 3K, ¿verdad? Y lo mismo que hemos hecho anteriormente, pues usted puede ver el proceso anterior y en eso se puede guiar. Y vamos a saber que el más grande va a ser 5K y el más chiquito va a ser 3K. Muy bien. Nos piden sumar los senos de los ángulos del triángulo. ¿Quiénes son estos ángulos? Tenemos los ángulos agudo A y el ángulo agudo C, ¿verdad? Los senos de estos son los que tenemos que sumar. Para ello, primero usted debe recordar que el seno está definido, ¿verdad? El seno se define como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Muy bien. Se va a definir como el cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí. Vamos a ver los elementos que tenemos en ese triangulito. Ahora recuerda que los elementos son muy importantes para poder calcular los senos. Decimos primero para el ángulo A. Muy bien, para el ángulo A, la hipotenusa, bueno, ya sabes que la hipotenusa no cambia, ¿verdad? La hipotenusa es X. El cateto opuesto de A, ¿quién va a ser? A A se le opone 3K. Muy bien, 3K. Su adyacente a su costadito de A está 5K, ¿verdad? Entonces su cateto adyacente sería 5K. Ahora, para B, ¿cómo sería para B? Colocamos, perdón, para C, ángulo C. ¿Cómo sería entonces? Sería ahora la hipotenusa. Sabes que no se cambia, la hipotenusa sigue siendo X. Ahora el cateto opuesto para C. A C, ¿quién se lo pone? Se lo pone 5K, ¿verdad? Y el cateto adyacente, ¿quién es el costadito de C? 3K, ¿verdad? Ahí está. Muy bien. Eso es para el ángulo A y para el ángulo C. Lo vamos a poner por acá entonces. Y nos están pidiendo entonces la suma de los senos. Necesito profesor la hipotenusa, necesariamente en ambos casos. Perfecto, pero para calcular la hipotenusa usted lo va a hacer mediante el teorema de Pitágoras. Decimos lo siguiente, decimos la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de cada uno de los catetos al cuadrado, ¿verdad? Para nuestro caso nuestra hipotenusa es x elevado al cuadrado, va a ser igual al primer cateto que sería 3k al cuadrado, ¿verdad? Sería 3k elevado al cuadrado, más el segundo cateto que sería 5k elevado al cuadrado, ¿verdad? Muy bien. Tenemos entonces que x al cuadrado va a ser igual, ya sabes, nos quedaría la potencia va a entrar a cada uno, sería primero con 3, luego con k. Para el siguiente caso sería más, también con 5, entre el 2 primero con el 5 y luego con k, sería 5 al cuadrado por k al cuadrado. Tengo entonces 3 al cuadrado multiplicado por k elevado al cuadrado más 5 al cuadrado multiplicado por k elevado al cuadrado también, ¿verdad? Entonces tenemos ahí x al cuadrado que va a ser igual, 3 al cuadrado es 9, ¿9 qué? 9k cuadrado, ¿verdad?
Muy bien, 9k cuadrado más 5 al cuadrado que es 25, 25k cuadrado. Seguimos entonces, decimos x al cuadrado va a ser igual entonces, 25 más 9 sería 34. ¿34 qué? 34k cuadrado, ¿verdad? Muy bien, 34k cuadrado. Pasa a radicar entonces, x se queda solito, sería x va a ser igual entonces a la raíz cuadrada de 34k cuadrado. Muy bien, sabemos que la raíz también entra para cada uno, así que sería igual entonces a la raíz de 34 multiplicado por la raíz de k al cuadrado. Y sabemos que cuando no hay nada en un índice es porque es raíz cuadrada, así que es un 2. Muy bien. Y para el caso de la raíz cuadrada de k al cuadrado, el exponente y el índice son lo mismo, así que se cancelan, ¿verdad? Entonces eso simplemente me quedaría como la raíz de 34 multiplicada por k. Muy bien. Eso es entonces lo que nos están dando allí. Y ahora sí recién podemos encontrar, ¿no?, nuestro seno para lo que es A y el seno para lo que es C. Muy bien, primero vamos con el seno de A. Muy bien. El seno de A sería su cateto opuesto, pero el cateto opuesto de A, ¿quién era? Que lo tenemos, sería 3K, ¿verdad? La hipotenusa ya nos han dicho que es raíz de 34K. Muy bien. ¿Qué hacemos? El factor que se repite sería K, así que elimino K, K y K se va. Por lo tanto, entonces, el seno sería entonces el seno de A va a tener que ser igual entonces va a ser igual a 3 sobre raíz de 34. Profe, ¿lo racionaliza? Espérate un ratito, todavía no. ¿Se debe racionalizar? Sí, se debe racionalizar, pero confía en mí, todavía no lo vas a racionalizar. ¿Por qué? Porque te están pidiendo también el seno de C, ¿verdad? Te piden el seno de C. Profe, ¿y el seno de C que es igual? Nuevamente el cateto opuesto de C sobre la hipotenusa, que es inamovible, que es raíz de 34K. Muy bien. El cateto opuesto de C, ¿quién es? Es 5K, ¿verdad? Sería 5K dividido entre la raíz de 34 multiplicado por K. Muy bien, nuevamente el mismo factor que se repite en ambos casos sería K y K, así que factorizo K arriba y K abajo. Entonces me quedaría simplemente esto, que va a ser igual a 5 sobre la raíz de 34. Profe, racionalizo un ratito. 5 sobre la raíz de 34. A usted le piden lo siguiente, le piden sumar esto, el seno de A más el seno de C, ¿verdad? Muy bien, vamos a sumarlos entonces. Muy bien, tenemos que sumar entonces lo que es el seno de A más el seno de C. Pero sé que el seno de A es 3 sobre raíz de 34, ¿verdad? Y el seno de C, para nuestra buena suerte, es 5 sobre raíz de 34. Vamos a sumar. Ahora sí, son fracciones homogéneas, ¿verdad? Las fracciones homogéneas se cumple que se coloque el mismo denominador y se suman los numeradores, ¿verdad? El denominador en común es raíz de 34, así que colocamos ahí raíz de 34. Y arriba sumaría 5 más 3, que eso sería 8. Profe, ahora sí racionalizo. Muy bien, ahora sí recién vas a racionalizar porque no puedo dejar una raíz cuadrada abajo. Multiplico entonces, profe, ¿qué raíz me está estorbando? Me está estorbando, raíz de 34, ¿verdad? Entonces voy a multiplicar por raíz de 34 arriba, por raíz de 34 abajo, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí. ¿Esto qué nos quedaría entonces? Nos quedaría que va a ser igual a 8 veces la raíz de 34. 8 veces la raíz de 34. Dividido entre la raíz de 34 por la raíz de 34, eso sería raíz de 34 al cuadrado. Recuerda, mismo índice exponentes, se va, simplemente me quedaría 34. Muy bien, esa sería tu respuesta. Le podrías sacar mitad, te quedaría 4 y acá la mitad sería 17, ¿verdad? Le vamos a sacar entonces. Saquémosle la mitad y la mitad. La mitad de 8
y la mitad de 34, ¿correcto? La mitad de 8 es 4 y la mitad de 34 entonces es 17. Ahí está. Nos quedaría entonces nuestra respuesta. Colocamos entonces. Nuestra respuesta sería entonces 4 raíz de 34 sobre 17. Muy bien, hasta ahí hemos finalizado los ejercicios de